Bien, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas, porque hoy tenemos en la audiencia solo mujeres. Qué gusto. Y qué bueno estar con ustedes en esta sesión de cierre del seminario Voces Verdes, Encuentros de Alternativas para Enfrentar el Cambio Climático en su edición 2025. Realmente es un gusto haber podido transitar por contenidos tan diversos y tan nutritivos a lo largo del seminario. Y la sesión de hoy también nos espera con buen contenido y con mucho para seguir dialogando, cuestionándonos, e interpelándonos sobre estas maneras en las que estamos interviniendo con el planeta. Bienvenida Ana Traveset del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es quien es nuestra invitada de esta mañana. Y, y pues quien nos va a contar un poco sobre el trabajo que hacen en el Centro de Investigaciones y mucho marco contextual sobre esa labor de protección que se hace desde la ciencia y de la tecnología. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotras. Ana. Placer, un placer. Buenos días. ¿Empiezo ya, pues? Sí, adelante. Muy bien, bueno, pues sí, buenos días y como digo, un placer, bueno, darles esta charla. Ojalá aprendan algo y después al finalizar tomaré cualquier pregunta que tengan. Bueno, pues quiero empezar esta charla mostrando esta foto que encontré en internet y que me gustó mucho porque ilustra bien uno de los mensajes que quiero transmitir, ¿no?, en esta presentación. Por un lado, el mundo es cada vez más pequeño, a modo de metáfora, nos cabe en la palma de la mano, ¿no? Gracias a la tecnología y a los avances en el transporte, podemos recorrer ahora distancias de miles de kilómetros en cuestión de horas en un avión. Y con la comunicación digital nos conectamos instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Las barreras que antaño separaron culturas, ideas y personas se han desvanecido casi por completo, para lo bueno y para lo malo. Y este mundo pequeño nos hace conscientes de que lo que sucede en un rincón remoto del globo puede tener repercusiones en el resto del planeta, ¿no?, desde cambios climáticos hasta crisis económicas o sanitarias. Siguiendo con la metáfora, la mano de arriba de la imagen, también que puede estar acariciándola o presionándola, según como se quiera ver, es una invitación a reflexionar sobre nuestra responsabilidad global. La fragilidad de la Tierra y nuestra capacidad para alterar sus sistemas naturales en un corto periodo de tiempo nos recuerdan lo esencial de protegerla colectivamente y de respetar los límites ambientales que hacen posible nuestra vida en ella. A ver si consigo pasar. Uy, a ver, ahora no sé cómo voy a pasar a la otra diapositiva. Ahora, vale. Los límites planetarios actúan como una advertencia general y preventiva para mantener el equilibrio del planeta. Em, Supongo que habéis oído eso de hablar de los límites planetarios y los tipping points. Los tipping points o puntos de inflexión se refieren a situaciones críticas en las que ya que se está produciendo un cambio drástico e irreversible. Entonces, este punto de inflexión es el umbral o límite en el que un pequeño cambio puede desencadenar una transformación drástica e irreversible en un sistema. Ay, Dios mío, no sé. Mm, ¿Cómo debe ser esto? Bueno, dándole al ratón. Vale, ya he encontrado. Bueno, los 9, ¿no?, en esta gente que se reunió en 2009, que propusieron esto, que fue en el Stockholm Resilience Center, describieron 9 límites planetarios, ¿no?, que en conjunto mantienen una Tierra estable y resiliente. Se han ido revisando periódicamente y en la última actualización, que fue hace 2 años, se concluyó que 6 de estos 9 límites ya se han superado.
Los tres procesos en los que la Tierra todavía se encuentra dentro de los límites de seguridad son la desaparición de la capa de ozono, la emisión de aerosoles contaminantes y la acidificación del océano. En este último caso, este límite parece ser que está a punto de limitarse. De los seis que ya se han superado, hay dos con un riesgo creciente, que es la alteración del ciclo del agua y cambios del uso del suelo, y los otros cuatro ya están en zona de alto riesgo, que son los, ¿no?, cambios en los flujos de nitrógeno y fósforo, lo que se llama la integridad de la biodiversidad, que ahora entraré a hablar más de esto, los elementos químicos artificiales y el calentamiento global. Cruzar los límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos o irreversibles a gran escala. Entonces, los cambios drásticos no ocurrirán necesariamente de la noche a la mañana, pero en conjunto estos límites marcan un umbral crítico que incrementa los riesgos para las personas y los ecosistemas de los que formamos parte. A ver. Los puntos de inflexión climáticos, ¿no?, concretamente ya los climáticos, son umbrales críticos en el sistema climático que, una vez superados, pueden provocar cambios abruptos y potencialmente irreversibles. Aunque muchos de ellos ya han sido activados, hay algunos que aún no se han alcanzado, pero que representan riesgos significativos. Este riesgo de los puntos de inflexión climáticos está aumentando rápidamente a medida que el mundo se calienta. Y entre los que se han activado, destacamos, por ejemplo, no iré a, hablaré de los nueve para acortar, pero querría destacar, por ejemplo, pues la desestabilización de la capa de hielo de Groenlandia. O sea, si el calentamiento global supera ciertos niveles, la capa de hielo de Groenlandia podría colapsar, provocando un aumento significativo del nivel del mar. Otro punto de inflexión es el desplazamiento de la corriente del Golfo, la desaceleración de esta corriente, que es parte del sistema de la circulación oceánica global, podría tener impactos globales en el clima, afectando la temperatura y los patrones de precipitación en varias regiones. Otro es la descongelación del permafrost, ¿no? Aunque ya se está produciendo cierta descongelación, un colapso masivo de este permafrost podría liberar grandes cantidades de metano y dióxido de carbono, lo que todavía aceleraría más el calentamiento global. Otro puede ser el deterioro de los ecosistemas marinos, ¿no? Alteraciones en patrones climáticos como el monzón en Asia podría provocar sequías. Bueno, perdón, me equivoco. Esto es de los cambios en la circulación atmosférica que pueden provocar sequías extremas e inundaciones en diferentes partes del mundo, y el deterioro de los ecosistemas marinos, pues creo que ya les hablaron esto en la charla anterior, ¿no? La acidificación de los océanos y el aumento de temperatura podrían llevar a una pérdida masiva de biodiversidad marina, afectando la pesca y los ecosistemas costeros. Em, Concretamente, quiero hablar de un artículo que salió en una revista científica muy importante, ¿no?, en Nature, sobre el caso del Amazonas. La posibilidad de que el sistema forestal del Amazonas pueda alcanzar pronto un punto de inflexión, provocando un colapso a gran escala, ha generado preocupación a nivel mundial. Durante 65 millones de años, los bosques amazónicos se mantuvieron relativamente resilientes a la variabilidad climática. Ahora la región está cada vez más expuesta a un estrés sin precedentes debido al aumento de las temperaturas, debido a las sequías extremas, la deforestación y los incendios, incluso en las partes centrales y remotas del sistema. Entonces, los mecanismos de retroalimentación existentes entre el bosque y las condiciones ambientales están siendo reemplazados por nuevos mecanismos que modifican la resiliencia del sistema, no del ecosistema, aumentando el riesgo de una transición crítica. Entonces, los autores de este trabajo estiman que para 2050, o sea, dentro de 25 años, entre el 10% y el 47% de los bosques amazónicos estarán expuestos a perturbaciones combinadas que podrían desencadenar transiciones inesperadas en el ecosistema y potencialmente exacerbar el cambio climático regional.
Entonces, mantener la resiliencia del bosque amazónico en el antropoceno, la era en la que nos encontramos, dependerá de una combinación de esfuerzos locales para detener la deforestación y la degradación y de expandir la restauración, ¿no? Junto con esfuerzos globales para detener las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, aunque todos los límites planetarios son importantes, aquí me voy a centrar en uno de ellos y es el que se refiere a la integridad de la biosfera, como os he dicho. El declive en la diversidad, extensión y salud de los organismos vivos y ecosistemas amenaza la capacidad de la biosfera para corregular el estado del planeta y eso afecta al equilibrio energético y los ciclos químicos de la Tierra. Tanto la pérdida de diversidad genética como la disminución de la integridad funcional de la biosfera han superado sus niveles seguros ya. El declive en biodiversidad está alcanzando unos niveles tan altos que algunos autores afirman que ya estamos delante de una sexta extinción masiva. Las extinciones masivas se caracterizan por tres aspectos. Primero, ocurren en un periodo de tiempo geológico relativamente corto. Segundo, afectan a un porcentaje altísimo de la biota, o sea, desaparece la mayor parte de la biota terrestre y marina. Y tercero, se produce y tiene efectos a escala planetaria. A diferencia de las otras cinco, esta sexta es causada por Homo sapiens, por la especie humana. Un estudio indica que desde 1500 se ha perdido ya entre el 7,7% y el 13% de los 2 millones de especies que están documentadas hasta ahora, lo que supone la asombrosa cifra de entre 150.000 y 260.000 especies que ya habrían desaparecido. Lamentablemente no tenemos datos suficientes para confirmar si esta crisis está afectando de igual manera al mar que la tierra, que la tierra firme. Y esta sexta extinción masiva pues, puede tener profundas consecuencias para la humanidad, ¿no? Aquí destaco pues, unas cuantas. Habría una pérdida o habrá una pérdida de servicios ecosistémicos. La extinción de especies altera el funcionamiento de los ecosistemas. Afecta a servicios cruciales como la polinización, la purificación del aire, del agua, el control de plagas, la regulación del clima. Y esto puede comprometer la agricultura también, la disponibilidad de agua potable y la producción de alimentos, ¿no? Muchos de los alimentos que comemos dependen de polinizadores, por ejemplo. Otra consecuencia es la inseguridad alimentaria, precisamente la disminución de polinizadores, los más importantes las abejas, aunque hay muchas más, o de especies que sostienen cadenas tróficas, puede reducir la productividad agrícola y la pesquera, afectando directamente la disponibilidad de alimentos. Otra consecuencia es los problemas de salud. La biodiversidad perdida incluye especies que podrían tener propiedades medicinales, como plantas o microorganismos con potencial de curar enfermedades. Además, ecosistemas degradados aumentan el riesgo de enfermedades zoonóticas, ¿no? Es decir, aquellas que se transmiten de animales a humanos, como se ha visto con la COVID-19, ¿no? eh, bueno, consecuencias más así económicas, ¿no? Podría haber un colapso económico. Sectores como la agricultura, la pesca y el turismo dependen directamente de la biodiversidad. Entonces, la pérdida de esta gran cantidad de especies podría causar enormes pérdidas económicas en estas industrias. También podría haber más desestabilización climática, ¿no? Desaparición de especies y degradación de ecosistemas como los bosques tropicales o los océanos pueden reducir la capacidad de la Tierra para absorber carbono, exacerbando también el cambio climático y sus impactos y también promoviendo eventos meteorológicos extremos. Y también las consecuencias pueden ser culturales y sociales. Muchas culturas dependen de la biodiversidad para prácticas tradicionales y espirituales, y la extinción de estas especies y la degradación de hábitats afectan profundamente estas tradiciones y el bienestar social. Entonces, en resumen, la sexta extinción masiva plantea riesgos graves y multidimensionales para la humanidad, exacerbando problemas existentes y generando nuevos desafíos en cuanto a supervivencia, a la calidad de vida y a la sostenibilidad ambiental.
Esta es, bueno, bueno, para quienes nos interesamos en la biodiversidad resulta inquietante, ¿no? Este problema. Aunque la humanidad pueda desarrollar nuevas tecnologías para adaptarse a los cambios climáticos, es probable que muchas formas de vida no puedan seguir el ritmo de estas transformaciones. Necesitamos acciones colectivas a nivel global y esfuerzos sostenidos en todos los sectores de la sociedad para estabilizar el clima y hacerlo de forma efectiva y lo antes posible, ¿no? El viejo eslogan que, ¿no?, usa mucha gente de piensa globalmente y actúa localmente, pues es más relevante que nunca. Y lo mismo, ¿no?, el otro eslogan de piensa en el futuro y actúa ahora, ¿no? Que, bueno, cosa que desgraciadamente pues nuestros políticos no lo tienen en cuenta, ¿verdad? Bien, voy a pasar ahora a sí, hablar de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? O sea, actualmente estamos en la década de la restauración de los ecosistemas, por ahora hasta 2030. Hemos dañado mucho el planeta y ahora necesitamos restaurarlo tanto como podamos, ¿no? Tanto la biosfera como la atmósfera. Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza son enfoques que utilizan los ecosistemas naturales para abordar desafíos sociales y ambientales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la gestión del agua, la protección de la biodiversidad. Estas soluciones se centran en la conservación, la restauración y la gestión sostenible de los ecosistemas para mejorar la resiliencia ambiental y proporcionar beneficio tanto a las personas como a la naturaleza. Ejemplos de estas soluciones basadas en en la naturaleza incluyen, por ejemplo, la restauración de dunas y la restauración de humedales para prevenir inundaciones, la reforestación para capturar carbono, el uso de infraestructuras naturales como barreras de coral, los manglares, para proteger las costas de tormentas y erosión, plantación de bandas florales en cultivos. O sea, la lista de estas soluciones basadas en la naturaleza es larguísima. Bien, la idea de que somos naturaleza representa un cambio de paradigma significativo en la forma en que las sociedades modernas entienden su relación con el mundo natural. Tradicionalmente, las visiones predominantes, especialmente en las culturas occidentales, ¿no?, han tendido a separar a los seres humanos de la naturaleza, considerándola como un recurso externo que se puede explotar o gestionar. Este enfoque puramente antropocéntrico ha estado en la raíz de muchas crisis ecológicas y ha contribuido precisamente a la degradación ambiental que tenemos hoy en día. Entonces, como digo, necesitamos un cambio de paradigma que ha de surgir al reconocer que los seres humanos somos parte integral de la naturaleza y eso implica una serie de cambios fundamentales en nuestra forma de pensar y actuar. Entonces, por ejemplo, bueno, necesitamos, bueno, en cuanto a interdependencia, hemos de reconocer que la salud humana y la del planeta están intrínsecamente conectadas. La degradación de los ecosistemas afecta directamente nuestra calidad de vida, mientras que el bienestar humano depende de los ecosistemas sanos. Responsabilidad ecológica. Cambia el enfoque de dominar la naturaleza a convivir con ella de forma sostenible. Esto incluye la adopción de prácticas de manejo más respetuosas y regenerativas, como lo que he dicho antes, ¿no?, las soluciones basadas en la naturaleza. En cuanto a cultura y valores, este cambio de paradigma también implica un ajuste en estos valores culturales, fomentando un mayor respeto hacia todas las formas de vida, promoviendo la biodiversidad y entendiendo que las decisiones humanas tienen consecuencias a largo plazo para los ecosistemas. Perspectivas indígenas y holísticas. Muchas culturas indígenas han sostenido durante siglos que los seres humanos y la naturaleza son una unidad inseparable. Entonces, el reconocimiento moderno de que somos naturaleza está en línea con estas cosmovisiones, lo que permite integrar saberes ancestrales en las soluciones a las crisis ambientales actuales. Política y planificación.
Este paradigma influye en las políticas de conservación, desarrollo urbano, agricultura y uso de recursos. Se han de priorizar enfoques que busquen restaurar y mantener los ecosistemas en lugar de sobreexplotarlos. Este cambio de paradigma es crucial para abordar los retos ambientales, como la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, ya que promueve un modelo de coexistencia que valora la vida en todas sus formas, en lugar de la explotación desenfrenada de los recursos naturales que estamos haciendo. Si me permiten, voy a leer un párrafo que me gusta muchísimo del libro que ha sacado hace poco mi amigo y colega Fernando Valladares, un gran defensor del medio ambiente. Y dice así: somos naturaleza aún viviendo en plena ciudad, nos guste o no, seamos conscientes de ello o no. Ser naturaleza es respirar y permitir que aromas y microorganismos se instalen en nuestro interior, modificando nuestro ánimo, nuestro apetito y nuestras hormonas. Es oír y sentir, es abrazar a alguien, es enfermar o sanar, caminar o cantar, porque todo ello lo hacemos empleando un organismo biológico fruto de la evolución con unas posibilidades y unas limitaciones establecidas durante miles de años de coexistir con otras especies, de responder a unas condiciones ambientales determinadas, de socializar y de pasar largas horas solos. Espero que os guste también. Bien, la década de la restauración, como he dicho, que es de 2021 a 2030, fue proclamada por las Naciones Unidas y marca un esfuerzo global sin precedentes para detener, revertir y reparar el daño que hemos causado a los ecosistemas de la Tierra. Esta iniciativa se centra en restaurar diferentes tipos de ecosistemas, desde bosques, humedales hasta océanos y tierras agrícolas, con el objetivo de recuperar la biodiversidad, mejorar el bienestar humano y mitigar a la vez el cambio climático. Entonces, las oportunidades que se abren con la restauración de estos ecosistemas son amplias y profundas, tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Perdón. Entonces, dentro de las oportunidades encontramos, bueno, mitigación del cambio climático, recuperación de la biodiversidad, seguridad alimentaria y recursos naturales, protección frente a desastres naturales, mejora de calidad del agua y del aire, ¿no? Restauración de ecosistemas como bosques y humedales contribuye a la purificación del agua, la mejora de la calidad del aire, y entonces los ecosistemas restaurados filtran contaminantes, mejorando así el acceso a recursos vitales, ¿no? Y para la salud humana. Otra oportunidad es, bueno, la economía verde, creación de empleo. La restauración de ecosistemas ofrece muchas oportunidades para una economía verde, generando empleos en sectores como la reforestación, la rehabilitación de tierras, la conservación de la biodiversidad. Y además una naturaleza saludable es clave para sectores como el mismo ecoturismo, ¿no? Que puede proporcionar ingresos sostenibles a las comunidades locales. También otra oportunidad es, bueno, resiliencia frente al cambio climático. Los ecosistemas restaurados son más resistentes a los impactos del cambio climático, ¿no? Suelos ricos en materia orgánica y los paisajes bien gestionados, se sabe que absorben mejor el impacto de fenómenos extremos como las sequías o las inundaciones. Y otra oportunidad que se abre es la conexión cultural, ¿no? Y el bienestar humano. La restauración, sí, abre la oportunidad de reconectar a las personas con la naturaleza. Y mucha gente, y sobre todo aquí en Occidente, las personas jóvenes están muy, muy desconectados de la naturaleza. Y esto es peor para el bienestar físico y mental, ¿no? Esto también está científicamente demostrado. Entonces, la restauración de áreas verdes, urbanas y rurales mejora la calidad de vida, fomenta la recreación y refuerza a su vez la conciencia ecológica. Si bien estas oportunidades son inmensas, también hay retos, ¿no? La restauración requiere de compromisos políticos y financieros, eh, requiere colaboración internacional y una sólida 30. planificación Miriam me basada volvió. en la ciencia y en las comunidades locales. Y además es esencial que la restauración no sea solo una herramienta técnica, sino que también involucre a las personas y considere aspectos sociales, ¿no? Como los derechos de las comunidades indígenas y locales.
En resumen, la década de la restauración representa una ventana de oportunidad única para reparar los ecosistemas dañados, con beneficios para la naturaleza y para la humanidad, y nos ofrece un camino para revertir el daño ambiental y construir un futuro más resiliente y más sostenible. Estamos a tiempo de frenar este camino hacia el precipicio. Pues bueno, aunque la humanidad enfrenta estos desafíos urgentes y graves, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social, la degradación de los recursos naturales, todavía estamos a tiempo de evitar un colapso total, ¿no? Siempre y cuando actuemos, eso sí, de forma decidida y coordinada a nivel global. A pesar de las señales alarmantes, que he dicho, ¿no? Los límites planetarios, estos puntos de inflexión, hay todavía razones para el optimismo cauteloso, ya que existen soluciones viables y oportunidades para cambiar este rumbo. Entonces, factores que indican que hay bueno, que sí, que aún hay tiempo, pues son los avances tecnológicos y científicos. Hoy en día contamos con tecnologías y conocimientos avanzados para abordar muchos de los problemas ambientales y sociales. Energías renovables, agricultura sostenible, restauración de ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza están ahí disponibles y se están implementando con éxito en diversas partes del mundo, ¿no? Esto va lento, pero ahí va. Hay acuerdos internacionales, ¿no? El Acuerdo de París sobre el clima, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, esto de la década de la restauración de ecosistemas, son ejemplos de compromisos globales diseñados para mitigar el impacto humano sobre el planeta y para construir un futuro más resiliente. Después están las movilizaciones ciudadanas, ¿no? Y la conciencia ecológica. Hay cada vez una mayor conciencia ambiental y social en todo el mundo y eso está impulsando movimientos ciudadanos, está impulsando que haya empresas más responsables y políticas también más ambiciosas. El activismo climático y la presión de la sociedad civil han llevado a muchos gobiernos a tomar medidas más audaces para abordar estos problemas globales. La transición hacia una economía verde es otro factor que indica que hay tiempo, ¿no? La economía está comenzando a transformarse en una dirección más sostenible, también muy lentamente, pero al menos es algo. Sectores como las energías renovables, la economía circular y la conservación de los recursos naturales están creciendo. Y cada vez más empresas y gobiernos están adoptando compromisos hacia la neutralidad de carbono. Y después, a pesar del daño que hemos causado, la naturaleza también tiene una capacidad notable para regenerarse por sí sola si le damos la oportunidad, ¿no? Entonces, también da un poco de esperanza. La restauración de ecosistemas, protección de áreas naturales y la conservación de la biodiversidad pueden acelerar la recuperación de los ecosistemas, estos naturales que sostienen la vida. Tenemos una serie, sin embargo, de desafíos urgentes que he dividido aquí en tres grandes bloques. Primero sería el de la velocidad de acción, o sea, el tiempo es un factor crítico. Para evitar los peores escenarios, las acciones deben acelerarse. Los primeros años serán decisivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para detener la deforestación y para restaurar los ecosistemas degradados. El segundo bloque tiene que ver con la voluntad política y económica. La transformación requiere un cambio profundo en la forma en que operan las economías y las sociedades. Esto implica un esfuerzo global para redirigir inversiones, para cambiar patrones de consumo y de producción y para priorizar el bienestar a largo plazo sobre los beneficios a corto plazo. Y el tercero está relacionado con la equidad global, ¿no? Es esencial que cualquier solución para frenar el colapso sea equitativa, ¿no? No pueden solamente beneficiarse un grupo de humanos. Las poblaciones más vulnerables a los impactos del cambio climático y la degradación ambiental suelen ser las que menos han contribuido a estos problemas, ¿no? Por eso sería muy injusto que no hubiese esta equidad global. Abordar estas desigualdades sociales y garantizar una transición justa es fundamental para evitar mayores conflictos y garantizar la estabilidad. Entonces, vistas las tendencias y los modelos de predicción sobre los problemas de conservación de la naturaleza,
a veces es difícil ser optimista, ¿no? Se perciben avances en algunos sitios, como digo, pero esto es insuficiente. Entonces, cabe el optimismo, pero no el pasivo, sino el instrumental, ¿no? O condicional. ¿Tenemos los recursos suficientes para recuperar muchos de los ecosistemas degradados antes de que lleguen a estos tipping points? Estos puntos de no retorno a partir de los cuales es imposible, por más dinero y esfuerzo que se invierta, en llevarlos a sus estados prístinos. Entonces, tampoco hay que confiar en que la naturaleza lo arreglará porque puede con todo. Esto también es un error, sería un error pensar así. Entonces, bueno, como individuos tenemos limitados grados de libertad para reducir según qué. Por ejemplo, no podemos como individuos frenar la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Pero delegamos en unas instituciones que deben hacerlo y debemos preocuparnos de que cumplan sus promesas. Y si no las cumplen, pues entonces debemos actuar en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, pues dejar de votarles, ¿no? Bueno, tengo un par de diapositivas más que tratan sobre la importancia de la ciencia para enfrentarnos a estos desafíos globales. Pero antes, como se me pidió contar también un poco sobre mis investigaciones en islas, voy a mostrarles un vídeo, resumen, menos de 5 minutos, sobre un proyecto que estoy coordinando en el que estamos trabajando en distintas islas del mundo para conocer su biodiversidad, para entender la complejidad de estos ecosistemas tan frágiles y determinar eso, cómo de vulnerables son a diferentes motores de cambio global. Entonces, bueno, a ver si puedo esto. La evidencia sugiere que estamos entrando en la sexta extinción masiva, en la que las especies están desapareciendo a un ritmo significativamente superior al registrado en la historia geológica de nuestro planeta. La biodiversidad de las islas, que representan solo el 5% de la superficie terrestre, es especialmente vulnerable. Casi el 80% de las extinciones documentadas corresponden a especies insulares y alrededor del 40% de las especies en peligro de extinción son exclusivas de las islas. Lamentablemente, gran parte de esta biodiversidad se está perdiendo antes de ser siquiera descubierta. Las islas contienen 1/3 de los puntos críticos de biodiversidad a nivel mundial, una proporción significativa de la biota terrestre y 10 veces más especies endémicas que las zonas continentales. Sin embargo, aún existe una gran falta de conocimiento sobre la diversidad de interacciones bióticas, un elemento crucial que no se ha incluido en los cálculos de las tasas de extinción. Es urgente explorar esta biodiversidad para entender mejor el funcionamiento de los ecosistemas y evaluar la resiliencia de las islas ante el cambio global. El proyecto Island Life busca explorar la complejidad de los ecosistemas insulares y evaluar su vulnerabilidad frente a diversas perturbaciones. Empleando un enfoque de redes multicapa, compararemos las estructuras de red entre islas prístinas y habitadas. Identificaremos las especies e interacciones exclusivas de las islas prístinas, que suelen ser refugios de biodiversidad, y analizaremos las diferencias en métricas clave de las redes. Las islas habitadas por humanos suelen albergar numerosas especies invasoras no nativas que a menudo afectan negativamente a las comunidades locales. El proyecto Island Life tiene como objetivo evaluar el impacto de estas especies en la estructura de las redes y el funcionamiento de las comunidades en islas habitadas. A través de la modelización, determinaremos también si estas especies invasoras podrían provocar el colapso de las comunidades si llegaran a las islas prístinas. Nuestra investigación abarca 5 archipiélagos en 4 océanos y cubre un amplio gradiente latitudinal. Esto nos permitirá identificar patrones consistentes y evaluar diversas hipótesis biogeográficas, como por ejemplo si la especialización aumenta a medida que nos acercamos al Ecuador. Island Life también pretende predecir la reconfiguración de las redes ecológicas durante la restauración de ecosistemas. En un experimento en curso en el bosque de Escalesia de la isla Santa Cruz en Galápagos, compararemos la estructura de las redes entre parcelas restauradas, donde se han eliminado especies invasoras, y parcelas control, aún invadidas.
Evaluaremos nuestra capacidad para anticipar la reconfiguración de la red durante la restauración al comparar las predicciones del modelo con las observaciones realizadas en las parcelas restauradas. Utilizamos una variedad de métodos para documentar exhaustivamente las interacciones tanto en la superficie como en el subsuelo. Además de realizar estudios directos de polinizadores, herbívoros, dispersores de semillas y depredadores, aplicamos técnicas moleculares para analizar las dietas de los animales e investigar las interacciones entre plantas y hongos. También empleamos monitoreo automatizado por vídeo, combinado con técnicas de aprendizaje profundo para identificar a los polinizadores. Los resultados de Island Life proporcionarán una visión integral de la vulnerabilidad de los ecosistemas insulares ante perturbaciones, marcando un avance crucial en la comprensión de la complejidad ecológica. Estos hallazgos están destinados a mejorar la evaluación y el análisis de las estrategias de conservación en las islas y servirán para ayudar a preservar la increíble diversidad que tenemos en nuestro planeta. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, ahora tengo eso, unas diapositivas más. Entonces, sí, quiero hablar un poco de la importancia en la ciencia, ¿no? Para enfrentarnos a todos estos desafíos globales, concretamente a los ambientales, debemos apoyarnos en la ciencia, que es la forma más poderosa de adquirir conocimiento. El método científico es una herramienta de conocimiento imparable, potentísima, que hay que saber usar adecuadamente, eso sí, para difundir nuestra comprensión del mundo. El método científico es, de hecho, la herramienta más poderosa que tenemos para desmantelar los crecientes bulos y combatir la desinformación. Como científicos tenemos la responsabilidad de salir de nuestra burbuja, compartir el conocimiento con la sociedad y así podemos enfrentar esta oleada de falsedades y promover una comprensión basada en evidencia. Como sociedad estamos desbordados completamente por un tsunami de información y necesitamos urgentemente transformarla en conocimiento, ¿no? Delante de este reto no podemos los científicos quedarnos de brazos cruzados en nuestra urna de cristal, como estábamos hace años, ¿no? Que nuestra zona de confort, así iríamos mal. Y bueno, hay que tener en cuenta eso, que la ciencia, aunque muchas veces no se tenga en cuenta por la sociedad, es un pilar fundamental para mantener una verdadera democracia y un sistema de libertades, tal como es la educación, la justicia social o la separación de poderes, ¿no? Y bueno, ya mi última diapositiva. em, pues el colapso de la humanidad, o sea, quiero terminar con este mensaje positivo, ¿no? El colapso de la humanidad no es inevitable, pero evitarlo requiere una acción rápida, ambiciosa y transformadora. Estamos en una encrucijada. Esta década de la restauración es clave para determinar qué futuro queremos para nuestro planeta y para nosotros mismos. Es crucial mantener esta visión optimista, ya que existen soluciones y oportunidades para construir un mundo más justo, más sostenible y más resiliente. Y con una determinación colectiva es posible frenar este colapso que se prevé y crear un futuro donde tanto la humanidad como la naturaleza pues, puedan ir de la mano y prosperar juntos, juntas, vaya. Y nada, y con esto termino. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta que tengan estaré encantada de responderlas si sé la respuesta, claro. Gracias. Gracias, Ana. Qué interesante repaso por varios puntos clave de la crisis climática actual. Sobre todo muy interesante la reflexión sobre estas maneras diferentes que tenemos de relacionarnos con la naturaleza, de qué manera somos naturaleza y eso pues también varía dependiendo de nuestros enlaces culturales. Yo quería preguntarle en el trabajo que están haciendo de investigación en los archipiélagos y en las islas,
cuáles son las especies que están, por las que necesitamos preocuparnos con más prioridad. Es decir, entiendo que aquí hay un equilibrio ecosistémico que al que necesitamos ponerle atención. Ujú. Eh, Sabemos un poco los puntos clave de la situación en El Salvador, por lo que nos han ido comentando otros ponentes, y en el caso de estas islas, cuáles son eh, esas especies que están más en peligro. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que nosotros estamos simplemente en la parte emergida, o sea, en la terrestre, ¿eh? Nosotros somos un grupo de ecólogos terrestres. Entonces, la parte marina de alrededor de la isla, aunque sería súper interesante también estudiar la conexión, porque realmente, claro, aves marinas que están aportando el guano hacen que haya también una flora distinta donde están ahí nidificando, ¿no? O sea, la conexión mar y tierra es súper importante, pero muy poco estudiada. Entonces, en nuestro proyecto estamos simplemente centrándonos en la parte emergida, ¿verdad? A ver, lo que estamos viendo, y es un problema, bueno, que ya lo conocíamos, el problema más importante en las islas son las especies invasoras, o sea, de todos los motores, más incluso que el cambio global, o sea, perdón, que el cambio climático. Cambio global incluye todo, ¿no? También cambios en el uso del suelo, la pérdida de hábitat, la fragmentación, eh, y cambio climático. Entonces, en el caso de las islas, a excepción de esas que están en el Pacífico, que son súper planas y que se prevé que incluso vayan a desaparecer, ahí sí que el cambio climático es un problema gravísimo, el más grave para estas islas, pero en la gran mayoría el problema más grande son las especies invasoras. ¿Por qué? Pues porque en estos sistemas aislados ha evolucionado una biota, o sea, tanto las plantas como los animales, incluso como los, bueno, microorganismos, no están adaptados a lo que están adaptadas las especies en el continente, donde hay una complejidad, ¿no? Una biodiversidad mayor, donde se encuentran depredadores que a las islas, por estar lejos y haber sido inaccesibles, porque muchos de estos depredadores, ¿no? Como el jaguar o como, bueno, hay muchísimos, no pueden llegar a las islas. Entonces, la gran mayoría de estas especies insulares no han evolucionado defensas contra estos animales. Entonces tú después introduces en estas islas un gato o, bueno, o un conejo, en el caso de las plantas, o sea, lo tremendo que es llegar, o cabras. Entonces pueden arrasar con la mayoría de especies nativas de esa isla, ¿no? Entonces esto es lo que es el patrón general que vemos, que donde hay especies invasoras, tanto de animales como de plantas, pero sobre todo los animales, y si son vertebrados las especies que se han introducido, eso provoca cambios en toda la estructura de la red, ¿no? Nosotros estamos trabajando en diferentes o sea, en toda la red trófica. Trabajamos con las interacciones entre plantas y hongos, por ejemplo, en el subsuelo. Después, como decía en el vídeo, ¿no? Los polinizadores, los dispersores de semillas, los herbívoros, para construir toda la red trófica en la red, perdón, en la comunidad, en la isla prístina y en la isla habitada con invasoras. Y entonces estamos viendo esto, que donde están las invasoras cambian por completo, o en gran medida, toda la estructura, ¿no? Y puede incluso en estas islas, si son pequeñas, pueden hacer que colapse el funcionamiento de esa isla, porque alteran ya no solamente también las propiedades del suelo, que también lo estamos midiendo, sino también pues, esto, las interacciones que necesitan las plantas con sus polinizadores, con sus hongos. Entonces, esto es lo que, o sea, el problema grave en las islas son las especies invasoras que los humanos han introducido en esas islas, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado cuando ya la invasión es muy grande, ya casi no hay nada que hacer, ¿no? Esto lo hemos visto en Galápagos, que llevamos ahí trabajando desde muchos años. Es una isla, o en Hawái, son otras islas que son muy, muy invadidas, casi que las especies invasoras predominan sobre las nativas. Entonces,
ya casi no hay dispersión de semillas, ¿no? En algunos bosques, porque pues, el depredador ha llevado a la extinción de las especies nativas que hacían esa función. Entonces son islas ya que no están funcionando como tocaría. Y bueno, no, lo que decías esto, que cuando se ha dejado que ya invada mucho territorio, o sea, si no se actúa de forma rápida, ¿no? Como decía ahora aquí, o sea, todo lo que tenemos que hacer es rápido, no podemos esperar a que la naturaleza los... No, si no actuamos ya, en el caso de las invasoras, si no actuamos cuando entran, cuando las detectamos, entonces se escampan y entonces ya es imposible, ¿no? Como decía, en el caso de Galápagos, pues hay algunas especies de plantas que llevan ahí años y años, entonces durante mucho tiempo han estado invirtiendo mucho dinero, muchos esfuerzos humanos para erradicar, ¿no? Hay una especie de mora, por ejemplo, porque ha costado y está costando, y bueno, ya han aceptado que no la van a poder erradicar. Entonces, donde tienen que invertir es en que no llegue a otras islas donde todavía no ha llegado, ¿no? En islas como más prístinas, pero ya donde están, donde están los humanos y la planta se está extendiendo mucho, pues intentar evitar que llegue a otras zonas no afectadas. Pero bueno. Entonces, bueno, qué especies hay? Por eso, normalmente son donde se han reportado más extinciones es en animales, pero también porque quizás son más estudiados, ¿no? Y vertebrados. O sea, muchísimas especies de aves en islas, y Hawái es como el ejemplo más ilustrativo, es porque se introdujeron depredadores, pues eso, como ratas, gatos, jinetas, bueno, hay un montón, mustélidos, que son culebras también, y entonces hacen desaparecer a especies de aves o de reptiles también, ¿no? Que no tienen defensas contra esos depredadores. Qué interesante, realmente me despierta mucha curiosidad por esto, por todo lo que implica el ser parte de un ecosistema y el tener cada una su función Ujú. en ese equilibrio. Em, ¿Habría alguna otra pregunta por parte de quienes nos acompañan hoy? Que sí, hoy tenemos la dicha, digo yo, de si solo mujeres estamos participando en la sesión de hoy Ajá. entre la audiencia, así que este es un momento para saber si ustedes querrían consultar algo con Ana o hacer algún comentario al respecto del trabajo que hacen en sus comunidades también. Ujú, exacto, sí, sí, que me quieren contar algunas cosas. Yo encantada de aprender siempre. Sus- ¿Hay bióloga? ¿Hay alguna bióloga en la audiencia o no? Creo que no, en la Bueno. sesión de hoy Vale, vale. no tenemos Bueno, biólogas. yo trabajo, por ejemplo, mucho con artistas también. Me encanta la interdisciplinaridad. Y entonces, por ejemplo, ahora acabamos de publicar un libro sobre, que es una guía sonora de los polinizadores. Entonces, he trabajado con unos músicos que tienen unos aparatos, hay unas grabadoras y tienen un estudio de música y han grabado diferentes sonidos que hacen abejas, que todas tienen su zumbido particular, mariposas, incluso las hormigas. Entonces hemos creado, eso, hemos publicado este libro donde aparece una imagen de la especie de polinizador y después hay un código QR que tú lo escaneas y puedes oír su zumbido. Y también aparece el sonograma, tú ves, porque ahora sí cada vez hay más gente también estudiando y están detectando incluso nuevas especies a partir de esos sonogramas, ¿no? Entonces, a veces no solamente ver que son cosas diferentes, sino oír que emiten sonidos distintos y se reproducen, o sea, gracias a que se reconocen por el sonido, ¿no? Es un mundo que se empieza a explorar ahora y es apasionante esto. Y bueno, sí, trabajar desde diferentes aspectos y cruzados, ¿no? Así, porque todos nos complementamos, uno sabe más de una cosa, el otro de otra, y bueno, lo importante es sí, trabajar en grupo, ¿no? Como especie social que somos.
no ¿Y cómo se podemos. llama esta publicación sobre los polinizadores? Se llama, es la guía, sí, bueno, no está disponible en Ah, internet. Lo teníamos, lo primero lo habíamos publicado en catalán, es el idioma que se habla aquí en las Islas Baleares. Bueno, es sí. uno de los idiomas. Pero ahora lo acabamos de sacar en inglés. Si alguien tiene interés en esto, yo se la puedo enviar. Compré el otro día un montón de ejemplares y encantada si alguien tiene interés. O sea, es la primera guía mundial de guía sonora de polinizadores. Ok, ya vamos a ver. Y ahora estamos Gracias, gracias. Y algo se me quedó ahí, hay una idea que se me fue así, Bueno, escapadita. me puede escribir después, no hay problema, ¿eh? Suelo responder a todos los correos. ¿Cómo se llama la investigación de la que nos habló, esta que está realizándose en las islas? Sí, el proyecto se llama Island Life, ¿no? Y Vida en las Islas, Island Life. Está como es un proyecto que está financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Entonces está todo escrito en inglés, claro, y el acrónimo es Island Life. Pero bueno, el título del proyecto es, de hecho, sí, no sé si lo puse, no. O sea, tenemos una página web donde contamos un poco el proyecto. Entonces, si ponen Island Life RC de European Research Council, Sí, allí lo podrán encontrar. A ver, igual puedo poner la página aquí. Un segundito. IRC, IRC, no, Island Life. Ok. Sí, aquí. A ver, ¿cómo puedo? Es que ahora no sé cómo. No sé cómo ponértelo en el chat. Tendría que compartir, dejar de compartir pantalla y así, vale. Y ahora sí lo pongo en el chat. sí, Vale, aquí. Así, ya está. sí, Ya lo cada tengo. día aprendemos más en estas herramientas digitales. Sí, 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 sí. Sí, Ay, ya recordé la idea con respecto a los polinizadores y es el caso que en Centroamérica tuvimos la introducción de unas especies de abejas ajá. en la época de los 80 y 90 cuando más se intentaba impulsar la producción de miel. Mm, Y el tema es que estas tres especies que vinieron, que se trajeron, sobrepoblaron los cielos y claro, son una especie muy, muy, bueno, que fue también siendo modificada poco a poco, claro. em, popularmente conocida como la abeja africana. La abeja africana, sí, sí, no, esta es tremenda. Yo trabajé en Costa Rica y también tenían ahí un problema. Bueno, en Sí. muchos lugares. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, entonces pues ha sido una crisis, no solamente que pasó de la comunidad apicultora a otros ecosistemas y bueno, poco a poco ha ido reduciéndose la población. Ahora se han introducido otra vez las especies que estaban localmente aquí, que han venido de Guatemala, pero será un proceso lento y paso a paso, poco a poco. Es un gran problema porque, bueno, aparte de competir con los polinizadores nativos, ¿no? Con abejas y, bueno, y no solamente con abejas, sino con otros, incluso pueden ser con aves. Aquí tenemos un estudio también en el que se evidenció que una cantidad, claro, ponen colmenas que son miles y miles de individuos que están visitando millones de flores y les quitan el néctar y el polen a los nativos, ¿no? Que incluso pueden ser aves, ¿no? Aves o reptiles, que en las islas también la polinización por reptiles es muy común. Entonces, claro, aparte de competir, también les pueden transmitir patógenos. También hay muchos ejemplos de esto. Mira, también aprovecho porque un segundito y te lo enseño. También otro libro que he sacado es este, de ¿qué sabemos de la crisis de los polinizadores? Que si también le interesa a alguien, también se lo puedo enviar. Este tampoco no está disponible online, pero yo, si a alguien le interesa del grupo, yo encantada de enviárselo, ¿vale? Y habla precisamente de esto, ¿no? De las amenazas
a los polinizadores nativos y sí, uno es el de introducir especies que pueden ser o depredadoras o bien que a veces llegan, aquí tenemos también un problema de la avispa asiática que ha llegado y está afectando a Apis mellifera, que es la abeja de la miel. Entonces muchos apicultores están viendo cómo sus colmenas están diezmando y debido a esta avispa que viene del sureste asiático, ¿no? Entonces, claro, los humanos que se están moviendo, bueno, ellos o o mediante, no sé, madera, de todo que estamos transportando de un sitio a otro del planeta, pues con eso van también muchos organismos como estas avispas o, bueno, otros. Y entonces esto también, lo de la transmisión de patógenos, también es un problema grave en el caso de las abejas porque hay muchos virus y bueno, parásitos de diferentes tipos que afectan a las colmenas de la abeja de la miel nativa, en este caso de aquí. Y entonces el cambio climático también, ¿no? Se está viendo cómo afecta el tamaño de los insectos y de los polinizadores. Entonces, sí, no vamos muy bien. Entonces, claro, todo el mundo habla de la crisis ambiental, o sea, de la crisis climática, o la crisis de la biodiversidad en general, pero cuando mucha gente, incluso muchos científicos, digo, cuando oyen de la crisis de biodiversidad, piensan pues en el elefante o en especies así muy grandes, pero estos animalitos tan pequeños como los polinizadores son muy importantes. O sea, más del 75% de nuestros alimentos dependen de ellos, ¿no? Especies como el café, el chocolate, melones, bueno, muchísimas frutas y hortalizas, sin estos polinizadores, es que no van a producir frutos. Claro, Y, así es, y así es. andar polinizando con un pincel, como están haciendo en algunas regiones de China, donde han puesto tantos pesticidas que se han cargado a todos los polinizadores, entonces tienen que estar subiéndose a los árboles de los manzanos, a los cerezos, con pincelitos polinizando las flores. Pero esto es una locura, ¿no? Esto es un esfuerzo brutal y no es factible y no es sostenible. También los chinos están ahora inventándose, bueno, hace tiempo ya, como unos pequeños drones que imitan a las abejas. Pero esto también es algo absurdo. Nunca un dron traerá o podrá transportar todos los miles de granos de polen que puede transportar una abeja y ni podrá visitar tantas flores por minuto como hace una abeja natural, ¿no? En fin. Roxana Contreras había comentado sobre la iniciativa de los sonogramas, que le gusta Mm, mucho, que es una iniciativa que le encanta. También Jacqueline estaba hablando de la importancia de lo que hemos hablado hoy sobre hacer conciencia de a veces nuestras acciones cómo influyen en los ecosistemas. Y creo que Jacqueline también tenía la mano levantada para hacer una pregunta. ujú. Adelante. Adelante, Jacqueline. Hola, buenos días a todas. Así sí me parece importante, quizás como retomarlo a nivel de país, esta importancia, ¿no? De la identificación de nuestras nativas, tanto en plantas, que lo hemos estado hablando también de días anteriores Ujú, en estas sesiones, como en animales para que también tomemos conciencia de reavivar y de reactivar algunas de estas especies que se pudieran estar perdiendo, como estábamos diciendo ese día, ¿verdad? Del tempate que ya no es tan visto como se veía antes y demás, que también son parte importante pues de nuestros ecosistemas y que también del equilibrio que puede existir en este país porque se le ha estado demasiado dando mucha importancia a través de estos temas ornamentales a especies que no son nativas y que por eso también estamos desequilibrando nuestros ecosistemas a nivel nacional. ujú. Sí, sí. Estoy pensando en Galápagos, por ejemplo, más del 60% de las plantas son introducidas y la mayoría han entrado como plantas ornamentales, ¿no? En la isla de Santa Cruz, que es donde hay más
Hay más humanos viviendo, que tampoco no son tantos, pero bueno, es suficiente que haya unos cuantos hayan cada uno hecho su jardincito y haber traído plantas de la península, que a la vez a lo mejor vienen o de Europa o de Sudamérica o de Norteamérica y ya está. Entonces se escapan del jardín porque pues pueden ser eso, si tienen frutos carnosos, aunque también, aunque sean secos, algún pajarito la puede comer, se lo lleva, defeca esa semilla en un sitio ya natural y ahí germina. Y sobre todo en los trópicos, con la humedad, y vaya que no tienen ningún freno, ¿no? La mayoría de estas especies y sí, habría que, esto tendría que controlarse pues ya desde los mismos viveros o bueno, sí, el poder. En el continente creo que es mucho más complicado, pero en las islas debería haber cuarentenas y bueno, en algunas ya lo hay, pero a veces incluso, bueno, sí, poco tarde, ¿no? En Nueva Zelanda, ahora si vais a Nueva Zelanda, por ejemplo, allí te revisan los zapatos, que no haya ninguna semillita, te revisan todo en la mochila, que no traigas nada. Pero Nueva Zelanda está súper invadida ya de cuando llegaron ahí los europeos, hace varios siglos y llevaron sus ovejas, llevaron cantidad de plantas de aquí de Europa y entonces está muy, muy invadida ya. Entonces, pero bueno, al menos ahora para que no la cosa no empeore, al menos están controlando y son un ejemplo del control que hay que hacer en unas islas, ¿no? En el continente, si no hay unas barreras, o sea, es mucho más complicado, porque que ahí no solamente llegas en avión o en barco, como en las islas, sino también con los vehículos, ¿no? Con los autos. Y siempre en las ruedas del mismo auto puede haber insectos, bueno, invertebrados, caracoles, de todo, y semillas, obviamente. Entonces, sí, el problema de las invasoras es un problema grave. Pues muchas gracias, Roxana, por compartirnos en el chat una iniciativa que se abrió desde la oficina OPAMS, no recuerdo el nombre esta organización que regula las actividades en el área metropolitana de San Salvador, pero Mm, una primera selección de especies arbóreas y vegetativas propias de El Salvador. ujú, Sería interesante, dice Jacqueline Enríquez, que esta promoción de las plantas nativas se hiciera desde los viveros. Siento que también nosotras mismas podemos comenzar a difundir estas plantas que son locales. exacto. Em, Desde el Centro Cultural les hago el pequeño anuncio comercial. Seguiremos haciendo nuestras charlas sobre semillas nativas, sobre Mm, producciones que tenemos que son locales y tradicionales de nuestros territorios. Y ahora voy a hacer un comentario para introducir la siguiente participación en el sentido, para enlazar ambas presentaciones, en el sentido en que Ana nos compartía sobre la importancia de comenzar a ejecutar estas acciones ya de modo urgente. Y esto no puede hacerse sin la participación comunitaria de todas las poblaciones que vivimos en los sitios donde están esos ecosistemas. Entonces, precisamente para hablarnos un poco de ese trabajo de protección y de esas iniciativas que están a la vanguardia de mantener protegidos sus ecosistemas, ahora vamos a escuchar la participación de Eder Caseros, quien nos acompaña desde la Organización de Mujeres de la Barra de Santiago. Muchas gracias por su participación, Ana. Estamos muy contentas de haber podido compartir con usted. Y ahora voy a dar la bienvenida. perfecto. Ahora voy a dar la bienvenida a Eder. Quiero contarles que esta asociación, Barra de Santiago, ya la conocimos en 2022 y hemos mantenido seguimiento a su trabajo. Es una organización compuesta por mujeres principalmente, cuyo fin es trabajar para la conservación de los recursos costero-marinos en el área de conservación El Imposible y Barra de Santiago. Ellos han trabajado desde el año 2000 hasta la fecha, a veces en conjunto con otras instituciones o también con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y bueno, pues aquí Eder nos contará un poquito más sobre todo ese trabajo que hacen.
Bueno, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Eder Caseros. Es un gusto para mí, pues, el poder estarles saludando. ¿Se escucha? ¿Se escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, bueno. Bueno, pues, mi persona trabaja desde ya hace 10 años, ¿no? En la organización, ambas, que pues estamos ubicados en el occidente del país, en El Salvador. Em, Estamos en el departamento de Ahuachapán, ya fronterizo con Guatemala. Somos una organización que trabaja principalmente por la conservación de los recursos costero marinos. Em, la organización como tal tiene la característica de ser una organización de mujeres a nivel comunitaria. Mi persona pues funge, ¿no? Como técnico de proyectos ambientales, en lo cual tenemos diferentes ramas a trabajar dentro de los proyectos. Uno de los proyectos es el tema de restauración del bosque de manglar, ¿no? El bosque salado. Eh, Estos bosques, y percibiendo, ¿no? Lo que hablan acerca de las semillas, nosotros estamos haciendo el esfuerzo por buscar la restauración efectiva o eficiente de este tipo de bosque, pero que también hay especies, ¿no? Que no permiten hasta cierto punto que el ecosistema pueda desarrollarse por sí solo, tras los efectos de la contaminación que se genera por el mismo ser humano, más que todo por el cambio de tumba, rosa y quema que se da dentro de los sitios de bosque de manglar para poder convertir estos suelos en cultivos, principalmente caña de azúcar. Nosotros hemos tenido el problema con una planta, es del género de albergia, el cual pues, aunque esté en el listado de especies amenazadas y en peligro de extinción del Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país, sin embargo, aquí se ha convertido en una especie un tanto invasora, porque ha prestado o se ha prestado a condiciones como para que la planta tienda a desarrollarse, pero en un sitio donde no es para ella. De esa forma, hemos llegado a perder alrededor de 20, 21 hectáreas de bosque, que es a donde actualmente estamos trabajando, ¿no? Tenemos diferentes tipos de técnicas que estamos utilizando para poder llevar el proceso restaurativo a través del tiempo. Hemos elaborado un diagnóstico previo antes de las intervenciones que hemos hecho. Este diagnóstico a nosotros nos sirve para conocer el estado actual de este ecosistema, el por qué se ha perdido, cómo se ha perdido, el conversar con las personas comunitarias que anteriormente conocieron este ecosistema y descifrar, ¿no? Cuáles han sido las causas porque este ecosistema ha venido decayendo a través del tiempo. Teniendo ese diagnóstico, nosotros hemos elaborado posteriormente un plan de intervención por hectárea en cada uno de los sitios. Este plan de intervención habla de una serie de técnicas que hay que aplicar. Con ello, con esa serie de técnicas, nosotros llevamos el proceso restaurativo, ¿no? Una de ellas es el movimiento hidrológico, poder llevar agua de un punto A hacia un punto B, si es que se necesita, ¿no? Para poder humedecer el ecosistema. Segundo, las especies nativas que ahí estaban, lo necesario es el poder hacer una introducción de estas. Nosotros en la actualidad estamos trabajando con viveros de mangle, estamos desarrollando planta de mangle en vivero para poder obtener diferentes tamaños, diferentes alturas. En base a los niveles de inundación que tenemos en estos sitios, así llevamos la planta en altura para que esta planta pueda salir siempre a la superficie en los periodos de inundación y eso le permite a la planta poder sobrevivir. Posteriormente, es del tiempo,
Nosotros le ponemos de 4 a 5 años aproximadamente que la planta ya esté desarrollada para que este bosque sea un sitio potencial, ¿no? Un ecosistema con estabilidad. A la vez brindamos también un monitoreo de especies posterior a esas acciones, a esas intervenciones, para poder ir viendo, ¿no? A través de nuestra curva de acumulación de especies, cuál ha sido el impacto, si ha sido positivo o negativo, por medio de las especies indicadoras que logramos identificar en estos sitios, y conocer la efectividad, ¿no? Que hemos tenido en la restauración a través del tiempo. Trabajamos en la actualidad con 4 especies de mangle, ¿no? Tenemos el mangle rojo, el mangle blanco, el mangle negro y también una especie que no es mangle, pero la consideramos como parte del mangle, que es el botoncillo, ¿no? Las 4 especies estamos tratando de manejarlas in vitro, en vivero, para poder tener planta disponible, a disposición, para poder llevar a estos sitios de acción, ¿no? De intervención. Hay algunas especies que pueden ser menos adaptables en comparación de otras, pero va a depender también del, de la composición físico-química que puede tener el agua, el sustrato, la ubicación geográfica de estos sitios también, etcétera. Pero todo ese evalúo lo hacemos durante el diagnóstico y es lo que nos arroja cuáles especies deberíamos de repoblar, ¿no? Estos ecosistemas que se han perdido. ¿Por qué se pierden estos ecosistemas? Tenemos mucho problema, principalmente con el cultivo de caña de azúcar. En El Salvador, en la actualidad, hay alrededor de todos los cultivos a sembrar en El Salvador, estamos hablando que un 60% en el territorio se está manejando, que es caña de azúcar. Y estos cultivos principalmente se dan en la zona costera. Y hay un fuerte impacto entre lo que es la frontera agrícola y el bosque salado. Este es el que mayor impacto o mayormente está influyendo en el ecosistema salado, que año con año va perdiendo terreno, ¿no? Y va ganando lo que es el cultivo de caña de azúcar. También tenemos otros problemas como la ganadería. Hay muchas personas que crían ganado y este ganado pues no tienen un terreno, ¿no? Privado donde puedan desarrollarlos y los meten al bosque de manglar. Por ende hay compactamiento del suelo, el sustrato se vuelve muy sólido, eh, se comen o tienden a comerse los propágulos o semillas de estas plantas y ahí es donde el deterioro se va generando, ¿no? Los incendios también dentro del bosque de manglar son muy frecuentes con el objetivo de cambiar el ecosistema, ¿no? Y pasarlo a zonas de cultivo. Son como parte de las adversidades o problemas que estamos teniendo en cuanto al desarrollo, ¿no? Del bosque de manglar. ¿Por qué trabajamos fuertemente este tema? El bosque de manglar se lleva el segundo lugar prácticamente en fijación de carbono a nivel mundial. Eh, ya que no solamente fija carbono en la corteza terrestre, sus hojas, sus raíces, sino que también tiene la capacidad de fijar carbono en el sustrato. Llega a fijar carbono de 3 a 4 veces más en comparación de un bosque continental. Ese es como el factor ecológico, pero también vemos el factor biológico o el factor económico, porque es el ecosistema el que le provee una cantidad de recursos, ¿no? Para las familias que dependen de estos lugares, principalmente en Barra de Santiago. Me atrevería a decir que cerca del 99% de los habitantes de Barra de Santiago dependen de este ecosistema. ¿El por qué? Por medio de la producción de icteofauna, como lo son cangrejos, camarones, etcétera, ¿no? Peces, hay una diversidad de peces que sirven, ¿no? Para el aprovechamiento de la comunidad. A la vez también el aprovechamiento maderable
y el aprovechamiento de leña dentro del sitio que la gran mayoría de personas utilizan. Entonces, lo vemos, el beneficio que los recursos dan para poder sustentar nuestra vida, para poder desarrollar nuestra vida. Y es por ello que estamos tratando de avanzar, ¿no? En el proceso, no solo de restauración, sino también en el proceso de mantenimiento de estos. Em, Porque necesitamos estar ahí, ¿no? Pendientes, y impactando, dándole mantenimiento a los sitios, a cada uno de estos, para que el deterioro pueda ser menor a través del tiempo. Ahora sabemos que la contaminación es, eh, es muy fuerte y es de gran impacto. Sin embargo, pues estamos haciendo esfuerzos a nivel de organización. Manejamos a los grupos comunitarios para que se puedan sumar a nuestro trabajo y a la vez buscar diferentes fuentes, ¿no? De trabajos. Nosotros le llamamos acá empleos verdes, en el cual pues la gente puede tener un medio de ingreso económico y a la vez pues pueda proteger así también el recurso. Con nuestros proyectos de restauración podemos llegar a darle trabajo a alrededor de 50 personas de la comunidad, generando un empleo verde, ¿no? En acciones de rehabilitación hídrica, en vivero, en siembra de plantas, etcétera, ¿no? Esto lo que permite es dinamizar el conocimiento del ecosistema y su importancia para la misma comunidad. Porque una cosa es que la comunidad aproveche el recurso y otra cosa es que la comunidad conozca del recurso para su aprovechamiento. Estos impactos son muy necesarios porque poco a poco vamos eh, introduciendo, ¿no? A nivel de comunidad, a nivel de personas, es importancia del ecosistema y por qué no lo queremos dejar perder. Llegando a tal punto que a la actualidad, de 20, 21 hectáreas que hemos estado como trabajando en la restauración, a la actualidad ya llevamos 12 hectáreas intervenidas. 12. Una hectárea, por cierto, que fue la primera hectárea que empezamos a trabajar. Vamos a hacer un acto simbólico de entrega de nuestro trabajo, de esta hectárea, ahora el 26 de julio, que es el Día Internacional de los Manglares, ¿no? Y también es el Día Nacional de los Manglares. Vamos a hacer entrega, ¿no? Tanto al financiante como también al Ministerio de Medio Ambiente como ente rector, porque es una hectárea que prácticamente ya la consideramos estable, ¿no? Dentro del proceso de restauración, que lo hicimos en el año 2020 al 2025, ya tiene 5 años de proceso restaurativo y el cual pues estaríamos entregando pues en esa fecha, ¿no? Del 26 de julio. Pero ambas no solamente trabaja el tema de restauración del bosque de manglar. En la actualidad estamos trabajando también con sistemas agroforestales. Es parte de la cuenca media y la cuenca alta de nuestro territorio. Nosotros pertenecemos al área de conservación Imposible Barra de Santiago. Barra de Santiago es la parte costera, pero el Parque Nacional El Imposible está agarrando parte de la cuenca media y de la cuenca alta, hasta llegar a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Por lógica, desde 0 metros del nivel del mar hacia los 1.300, hay una cuenca y principalmente sus tierras están siendo impactadas, ¿no? Por cultivos agrícolas y siendo eh, cultivos convencionales. Estamos trabajando, por ejemplo, con los sistemas agroforestales, con sistemas agrosilvopastoriles, con sistemas de cacao, café, con sistemas de granos básicos que estamos implementando, ¿no? Medidas ancestrales para que estas personas puedan aprender, ¿no? Y pasar de la agricultura convencional a la agroecología. Estamos manejando el tema para evitar la erosión del suelo. En este caso estamos brindando a las personas, ¿no? A nuestros productores, por ejemplo, semilla de pasto mejorado. Este pasto lo que permite es que su raíz pueda adherir las partículas de suelo
¿ya? Evitando la erosión, pudiendo amalgamar más esas partículas. A la vez, lo que es el crecimiento de su hoja, que es prácticamente la fijación del carbono en donde se está desarrollando, ¿no? Y esta misma sirve para la filtración de agua en el sustrato. Trabajamos con plantas también, por ejemplo, con frutales y agroforestales, con el objetivo de que el, con el objetivo, ¿no? De poder ganar cobertura vegetal. El país, El Salvador, es un país pequeño, ¿no? No tiene, tiene menos de 21.000 kilómetros cuadrados. Y en su gran mayoría, son tierras agrícolas y ganaderas, pero principalmente agrícolas. Entonces, estamos implementando este tipo de sistemas con el objetivo de impactar en la agricultura y poder tener esa ganancia de cobertura vegetal. De esa manera, mejoramos el microclima dentro de nuestras parcelas, tenemos ganancia de cobertura vegetal y a la vez podemos hacer un diseño de corredor biológico entre las áreas boscosas de la parte baja hacia la parte alta, a donde está el Parque Nacional El Imposible, ¿no? Es bastante difícil y complicado porque es como cambiar la mentalidad, ¿no? Del productor, de venir de la convencionalidad a pasar a un sistema más ecológico, que lleva un poco más de trabajo, sí, pero a la larga prácticamente la producción es orgánica. Es por ello que implementamos, ¿no? Diferentes medidas dentro de la agroecología. Ahorita en nuestros proyectos que estamos manejando con este tipo de sistemas agroforestales, estamos beneficiando alrededor de 200 personas en la cuenca media y en la cuenca alta de nuestro territorio. Y un tema que es el que dominamos bastante es también el tema de conservación de tortugas marinas en nuestro territorio. Actualmente manejamos un vivero de tortugas marinas. La temporada pasada, nosotros las temporadas las consideramos el año completo, ¿no? De cerrarlas a diciembre. Nada más el año pasado tuvimos una introducción de 93.000, perdón, de 102.000 huevos de tortugas marinas y todas fueron incubadas en nuestro vivero. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una declaratoria de veda para el no consumo de huevos, pero en realidad el problema económico en nuestro país es muy fuerte. Hay gente que siempre saquea los nidos, no los podemos dejar en su entorno natural y es como activamos nuestro proyecto, ¿no? Ya que le brindamos empleos verdes a 50 personas también de la comunidad que se vuelven en nuestros tortugueros. Ellos salen todas las noches a patrullar la playa, a buscar huevos de tortugas marinas y estos huevos los llevan a nuestro vivero. Nosotros les pagamos ese esfuerzo, ¿no? Les reconocemos un capital por el esfuerzo de recolección y estos huevos los incubamos a un término de 45, 50 días aproximadamente para que estos puedan nacer. Luego, pues posteriormente los liberamos. Este esfuerzo lo estamos realizando desde el año 2008, del 2008. A la actualidad, ya tenemos 2 años que nuestro vivero lo tenemos abierto todo el año, todo el año. Todo el año estamos prácticamente recibiendo huevos y estamos trabajando mucho la educación ambiental. Todos los fines de semana nos viene público en general de la capital, de diferentes departamentos que quieren venir a vivir esa experiencia, ¿no? Y hacemos liberaciones simbólicas. Damos una charla de educación ambiental enfocado, ¿no? A la problemática ambiental que nosotros como seres humanos generamos y la importancia que las tortugas marinas tienen dentro de los ecosistemas marinos, porque la tortuga es un controlador natural y es aquella que le da estabilidad, por ejemplo, a los arrecifes de coral. Y recordemos que los arrecifes de coral se llevan el primer lugar en capacidad de fijar carbón. Es por ello que las tortugas marinas son una clave muy importante el que estas especies puedan estar en estos ecosistemas, ¿no?
y es como la lucha ecológica que estamos llevando. A la vez, estamos tratando de hacer esa conexión en que el ser humano hoy en día eh, está dentro de un sistema de trabajo, ¿no? En el cual se vuelve esclavo. Incluso ustedes pueden ver las redes sociales a nivel general, el celular, somos muy adictos a ello, ¿no? Y prácticamente nuestra sociedad se está desvinculando, ¿no? De esa conexión que debe de haber con la naturaleza. Nosotros, por ese medio, tratamos de que las personas puedan venir, puedan visitarnos y tratar de hacerlos llegar lo más cerca que podamos a tener esa conexión con la naturaleza. Hemos tenido muchas visitas, tanto de grupos familiares, de empresas, de centros educativos, que están haciendo impacto en ellos, ¿no? Porque es una experiencia muy bonita y a la vez buscamos como tener esa estabilidad por las especies y también que haya un beneficio, tanto económico como ecológico, a nivel comunitario. Eso pues prácticamente es lo que trabajamos. Les puedo decir, disculpas que no traía una presentación, ¿no? Pues no he tenido las condiciones adecuadas. Ahorita pues estoy en campo y desde campo pues estoy dando una pequeña explicación, ¿no? De todo el trabajo que realizamos. Pero también pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Ustedes ahí pueden ver todo el trabajo que desempeñamos a nivel costero marino y a nivel de cuenca, ¿no? Aparecemos como ambas.barra en Instagram, en TikTok también, y pues tenemos Facebook y YouTube, y pues pueden buscarnos, ¿no? Y ahí pueden conocer parte del trabajo que realizamos, ¿no? Y toda la información que tenemos. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, algún comentario, duda, pues estoy a la orden. Hola, buenas. Aquí habla Leticia Macua, compañera del equipo del Centro Cultural con Emeti. Pues si hay alguna pregunta, ahora es el momento. Bueno, yo más que una pregunta es simplemente un comentario, ¿no? De que Eder pues ha contado cosas prácticas de lo que yo he ido diciendo en mi charla, ¿no? Entonces me ha encantado ver todos estos ejemplos de restauración del manglar, eh, vaya, involucrar a diferentes agentes, ¿no? Incluso escuelas. Y eso afecta a lo que decía, ¿no? Que hay que conectar más a los humanos con la naturaleza. Entonces, enhorabuena por estas iniciativas tan importantes que estáis llevando a cabo. Era solamente este comentario. Y bueno, que además esta charla que nos has dado tiene más mérito que la que he dado yo, que me he respaldado ahí de unas diapositivas. Entonces tú lo has dado así, aquí como decimos, a pelo, y eso tiene también mucho mérito. Sí. Gracias, muchas gracias. Venga. Bueno, yo si no hay más preguntas, tengo otra pregunta. O sea, una pregunta, ahora sí. ¿Puedo? Sí, por favor. No, que, o sea, aparte de vuestra organización, hay también otras iniciativas en El Salvador, que bueno, sí, es un país muy pequeñito, pero es posible, ¿no? Que haya muchas otras iniciativas, quizás no en el manglar o en los ecosistemas, pero igual en otro tipo de hábitats.
o con algo concreto, como por ejemplo los polinizadores, ¿no? De los que hablaba, o no sé, no sé si sois únicos o hay más grupos. Em, hay muchas organizaciones en El Salvador, ¿no? Que trabajan el tema ambiental. Em, tenemos una peculiaridad, creo, a pesar de que el país es pequeño, pero pues tenemos costa, tenemos montaña, tenemos una serie de ecosistemas diversos. Ujú, Em, en el oriente del país igualmente se trabajan proyectos similares a estos, pero quizá un ejemplo con lo de los polinizadores, ¿no? Que nosotros también en el bosque de Manglar em, hemos trabajado con apicultura. ujú, Em, recuerdo en uno de nuestros proyectos eh, dentro del ecosistema de Manglar implementamos, ¿no? Unas cajas apícolas con abejas y capacitamos a las personas también, ¿no? Para poder darle el cuidado a las abejas y para poder extraer la miel. Y esto se vuelve como un manejo, porque las abejas se vuelven polinizadoras, extraen también de lo que es el manglar su néctar como tal, e incluso se llega a producir una miel, ¿no? Que es un tanto amarga. Esa miel incluso a niveles médicos se vende mejor en comparación que una miel normal, ¿no? Entonces, hemos trabajado ese tema, principalmente con abejas, y les digo, a los grupos que han trabajado, pues se han beneficiado, si lo vemos a nivel económico, porque ellos distribuyen la miel, la comercializan, pero también eso le permite, ¿no? El poder tener a las abejas como esa parte de polinización, ¿no? Dentro del bosque. También se toca ese tema, ¿no? A nivel de otras organizaciones, principalmente en la cuenca media y en la cuenca alta, ¿no? Solamente que hasta ahí sí no hemos llegado nosotros, ¿no? Pero sí hay otras organizaciones que trabajan directamente ese tema. Yo quería intervenir también y contar un poco sobre el trabajo que hicimos en 2022, un pequeño mapeo de organizaciones medioambientales. Ahí es como, así es como conocimos a ambas, que llegamos al territorio y ellos también nos fueron introduciendo con otros agentes locales. Logramos identificar alrededor de 300 organizaciones que hacen trabajo en torno al medio ambiente desde distintas maneras, no solamente la preservación o el trabajo en cultivo o en agroecología, sino también a veces a través de entornos sociales o a través de entornos culturales, pero siempre ligados al medio ambiente. Esto en todo el territorio del país. Pensamos que algo de ese mapa ha cambiado de 2022 a 2025. Ha habido mucho movimiento en cuanto a organizaciones y ahí también nos influyen los cambios sociales y políticos en los que estamos involucrados. Habrán algunas de esas organizaciones que hayan cambiado sus áreas de trabajo y también nuestro mapeo no fue exhaustivo. Seguramente hay más de esas, más comunidades trabajando alrededor, aunque no hayamos logrado identificarlas por completo. Y evidentemente organizaciones nuevas que han surgido en estos 3 últimos años. Ojalá podamos durante metas próximas completar, seguir complementando ese pequeño mapeo. Aprovechando que tengo la palabra en este momento, querría hacer una consulta a Eder. Eh, creo que hay una pregunta en el chat. Una pregunta de Gaby Mejía acerca de mejorar la semilla de pasto. Si ella pregunta si esa mejora es agroecológica. Gaby, si estás por ahí y quieres ampliar un poquito sobre tu pregunta, sos bienvenida a abrir tu micrófono.
Hola, hola. Sí, no, solo me daba curiosidad que cuando él estaba hablando sobre la semilla de pasto, él también estaba mencionando eso, sobre la mejora. Entonces, solo si nos podría compartir un poquito más de cómo es ese proceso para mejorar la semilla y si el proceso sigue siendo también agroecológico. Adelante, Eder. Hola, Eder, ¿no se escucha? Sé que la señal también es un desafío en la zona costera y en Hola, Aguachapán. Hola, sí, Eder. sí, dígame. Gaby hizo una pregunta respecto de la semilla de pasto, si este proceso de mejoramiento lo han hecho también de formas agroecológicas. Ah, ya. No, no. Quizá ahí porque combiné, ¿no? Tanto la parte agroecológica como la implementación de sistemas agrosilvopastoriles. Pero en estos sistemas lo que hacemos es que nosotros adquirimos la semilla mejorada, ¿no? La compramos con el objetivo de incentivar al productor. El productor lo hace con el objetivo de tener un buen alimento para su ganado, ¿no? Es de ver el interés económico. Pero nosotros también lo vemos con el objetivo de cuál es la funcionabilidad de este pasto. Entonces, no es que trabajemos técnicas de mejoramiento, ¿no? Sino que ya la semilla la compramos y se la distribuimos al productor de esa manera, ¿no? Para que él pueda pastar sus parcelas y a la vez pues estamos teniendo el beneficio ecológico principalmente del amalgamiento del sustrato. Evitamos la erosión y le estamos generando también una fuente de alimento para su ganado al mismo productor. Una pregunta, con los sistemas de riego, por ejemplo, con las semillas mejoradas, son diferentes a las semillas nativas. ¿Cuál es el sistema que ustedes utilizan para darle tratamiento? Nosotros en la parte agrícola no trabajamos con semilla mejorada, por ejemplo, para los cultivos como maíz, frijol, etcétera, ¿no? Sino que dentro de ese sistema hay un sistema que le llamamos silvomilpa, que utilizaban pues, los mayas en sus tiempos, ¿no? Donde había siembra de maíz, siembra de frijol, a la vez ponían también una siembra de algunas cucurbitáceas, que es como una hoja ancha, nosotros aquí le llamamos pipián, ayote, que sirve, ¿no? Para evitar el golpe de la gota de agua, ¿no? Directo en el suelo. Entonces, hacer esa combinación, pero la hacemos prácticamente con semilla nativa. Es lo que siempre buscamos, ¿no? Buscamos productores que muevan esa semilla nativa y es la que podemos distribuir, ¿no? Dentro de nuestros proyectos. No estamos tan arraigados a la parte de la semilla mejorada, salvo en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, lo de los sistemas silvopastoriles, porque esa sí es una semilla que eh, hay que darle como ese sentido, ¿no? De los porcentajes proteicos que se necesitan para el ganado, la efectividad de esta semilla, ¿no? Porque el productor busca también ganancia, por ejemplo, en cuanto a peso por leche, en cuanto a peso por carne, perdón, y en cuanto a la producción de leche, ¿no? De lácteos, porque esa es como la fuente económica que el productor maneja también. Gracias por contarnos sobre la silvomilpa, Eder, porque precisamente la próxima semana tendremos nuestra actividad sobre las semillas nativas y hablaremos de Qué bueno. de la milpa. Em, yo tenía curiosidad sobre estas cuatro especies que nos mencionó de manglares, el rojo, el blanco, el negro y el botoncillo. ¿Cómo conviven entre sí? Las cuatro son, en el bosque de la Barra de Santiago, ¿existen las cuatro especies juntas? Sí, lo único que estos también son como bosques estratificados, ¿no? Hay diferentes, eh, se me dio el término, ¿no? Pero hay diferentes estratos vegetativos dentro del bosque de manglar, ¿no? Hay un bosque precisamente de mangle rojo, pero depende mucho de las condiciones de salinidad y de sustrato. Hay otros parches vegetativos, por ejemplo, de mangle blanco, de mangle rojo, pero también hay bosques combinados, mezclados, de diferentes especies. Pero tiende a variar muchísimo
el porcentaje de salinidad del agua y el sustrato principalmente, ¿no? Entonces, sí, en Barra de Santiago tenemos las 4 especies y tenemos especies asociadas también, ¿no? Pero trabajamos principalmente con estas 4, ¿no? Entonces, sí las tenemos en Barra de Santiago. El más conocido prácticamente es el mangle rojo, ¿no? Por sus raíces aéreas, que son raíces zancudas. Es muy, muy característico de él. Pero están las otras especies también que cumplen una función dentro de cada uno de estos estratos. Muy interesante. Muchas gracias. Bien, pues aquí habría, no sé, querría consultar si hay alguna otra pregunta por parte de quienes asisten hoy. Les decía que es una dicha estar hoy en la sesión, solamente somos mujeres, así que voy a comenzar a conjugar, a excepción de Eder, entonces voy a comenzar a conjugar en femenino para nombrarnos. Em, si no hay más preguntas, pues entonces damos por concluido el seminario que ha sido, cada una de las sesiones y cada una de las participaciones nos ha dejado mucho conocimiento y muchas curiosidades. Sobre todo, espero que a pesar del que el panorama es gris y es emergente y es una situación que no podemos ocultar, el nivel de la emergencia climática, que también nos haya dejado ideas inspiradoras para seguir trabajando en comunidad por la preservación y por la mitigación de los efectos del cambio. Muchas gracias a todas por su participación y gracias también a Ana y a Eder por asistir a esta jornada. Muchas gracias, un Bien, gusto. muchas gracias y un placer. Un Gracias. abrazo transatlántico a todas. Un abrazo, gracias. Adiós, chao, chao.